la verdad que se le había subido. ¿De eso o lo de Kingo? Sí, subió 2 power. Era un... ¿De piel? Y el otro de de... piel y el otro es de ojos. Ay. Si usted lo único que sube a esa... ¿Qué? Aquí no sube nada. Sí, él las pasa y... Las pasa así cortadas. Sí. Nunca nos pasa un power completo. No, es que supuestamente algunos claro, lo pasan porque la materia ya está pasada. Entonces yo prefiero paso con alteración, así nada, para que al final lo van a tener. Entonces, son todos diferentes. Y entonces no, bueno. Sí. No, sí. O sea, a momento de exigir yo le exijo igual. No se trata de que le vamos a facilitar la cosa, le vamos a regalar las notas, porque... Nosotros nos facilita la cosa Pero, para estudiar. pero la idea es Sí. uno que darle todas las condiciones para que no sea esa una excusa para el resultado que ustedes tengan. Aquí, como dice, hay que ponerse en campaña. Lo importante son los resultados de aprendizaje. Entonces hay que ponerse en campaña en la agregación. Entonces, aquí lo importante es que ustedes aprendan. Entonces, que logren el objetivo, que en este caso es que logran entender, no es que si pasen más fácil o más difícil porque tienen o no tienen la materia. Porque vengan o no vengan, la van a tener. Porque hay muchos temas míos que de repente hay cosas que paso, cosas que están en la foto, hablamos, entonces es todo variado. Entonces hay cosas que de repente meto mucho a hablar como en el fondo como ahora, y que de repente vamos a hablar mucho menos de lo que aparece en la diapo porque está ahí. Entonces, porque vamos a partir en el fondo, bueno, con dermatología, tú no sé conmigo, así que en el fondo listo, más o menos lo mismo, por lo menos la descripción del tipo de lesiones. Y esta información yo la paso independientemente porque, de hecho, en este curso ya hay uno o dos que en el fondo que no tuvieron psicología, conmigo, usted, y más, ¿cómo se llama? Miguel. Con Miguel, tampoco tú. Entonces incide que de repente no todos lo vieron. Entonces, la descripción del tipo de lesiones según las características, entonces lesiones primarias, mácula, la mancha, una pápula que usa levantamiento, un nódulo, que es una lesión como una pápula no usa levantamiento, como una picadura, una típica picadura. Pero el nódulo estamos hablando de un poquito más grande. Importante en piel, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos una tuberculina, se forma una pápula. Entonces, porque aplicamos 0,1 ml de extracto purificado, intradérmico. Entonces queda una pápula. Y tiene que estar formada la pápula para confirmar que está bien administrado el producto. En el caso de, por ejemplo, vamos a hablar un poquito más, pero ¿cuál pensarían ustedes que es la sarna más común de los vacunos? ¿Por qué lo pregunto? Porque típico cuando llega el momento de la prueba, me responden igual que los perros. ¿Cuál es la sarna? La demodésica. La demodésica. Y acá lo vacunan la sarna demodésica, es una sarna nodular, no genera lesiones. Entonces solamente forma pequeños levantamientos nódulos porque es intrafolicular. Creo que después lo vemos después. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un tipo, el folículo, en el fondo, un nódulo, en el fondo, en el caso de la sarna demodésica, en el caso de los bovinos. La placa son lesiones características, en el fondo, son lesiones redondeadas. Clásico, tiña, dermatofitosa. También vesícula, entonces ya estamos una lesión elevada pero con borde líquido, y una ampolla un poquito más grande que una vesícula ya de 1 centímetro de diámetro. Una pústula es igual que una vesícula pero donde el contenido está contaminado. Está relleno con pus en el fondo de cosas. Roncha, lesión en el fondo, abrasiones en la piel, y un quiste es una lesión que de borde engrosado, pero con líquido o material semisorio en su interior. Y lesiones secundarias, escamas, costras, erosiones o úlceras que pueden haber en diferentes tejidos. Entonces estamos hablando de piel o también de mucosas, para recordarse, donde pueden haber este tipo de lesiones. Lesiones secundarias, hablamos de atrofia, donde en el fondo pierde la capacidad, una liquidificación donde el tejido está más
reblandecido, en el fondo, o una cicatriz, que es un tejido fibroso que hay en algún punto posterior a una lesión. Término descriptivo, verrucosa, o equilodermo, o umbilicado. Entonces está con un umbilico. Él tiene una depresión al centro. Y referente al color, violáceo, eritematoso, ictérico. Entonces, en el fondo hablamos con referente al color que puede haber a nivel del mismo. Adelante. De piel o de mucosa. Pedunculado, que es un tallo, o eczematoso, que en el fondo que está una lesión costrosa, exudativa. En el fondo, eczematoso, en el fondo existe un cuadro que es el eczema, lo típico de los bovinos, que es un cuadro que no está presente de rutina, pero que en el fondo se puede dar. En el fondo tiene esa característica, esta lesión es costrosa, supurativa. Ya. Algo para recordar, las mucosas aparentes, que eran mucosas que nosotros podemos evaluar. 5 en la hembra, o sea, 6 en la hembra, 5 en el macho. Las mucosas, en el fondo, explorables son las oculares, y en el caso de la hembra, la vulvar. No la nasal y bucal, que en el fondo que tienden a ser pigmentadas, por lo tanto no son, y cuando no son pigmentadas son muy pálidas. Entonces, y como mucosas pigmentadas, no es factible de evaluar color, básicamente. Entonces eso nos complica en el fondo para la evaluación, por eso no son mucosas explorables. Ya, y ahora pasamos a lo que ya son patologías. Otro laboratorio de semiología, un poco con características para la evaluación. La fotosensibilización. Aquí ven un par de fotos que no están en la presentación, por si acaso. Porque la semana pasada, cuando la hice a última hora, agregué un par de fotos. Pero al final, en la base es lo mismo. Entonces, ¿qué es la fotosensibilización? ¿Qué piensan? ¿Han escuchado alguna vez? Yo se lo nombré un poco en serio. Primero, una lesión de piel. Pero características solamente en las zonas blancas, despigmentadas. Entonces, diagnóstico diferencial, muchas veces una sarna en un estado inicial, una fotosensibilización, produce una dermatitis solar, que en el fondo ahí puede haber eritema, y podemos ver una lesión que en el caso de la sarna puede haber descamación, todo eso, pero la sarna afecta en zonas independientemente de la coloración. Acá podemos tener una zona pigmentada sanita y en el borde, desde donde parte la zona despigmentada, con lesiones de diferentes grados. Esta es una lesión bastante más grave, esta es una quemadura solar. Entonces, la fotosensibilización se producen lesiones que son quemaduras solares de grado variable, pero en zonas despigmentadas. Entonces, es producida por algún agente fotodinámico. Hay algún agente que sensibiliza a la piel y la hace ser más delicada. Ahora, como en todo, tenemos muchos animales que están pastoreando, por ejemplo, cuando una hace fotosensibilización tipo 1, que es producida por agentes fotodinámicos que están presentes en el alimento. Entonces tenemos muchos animales que están pastoreando, pero un par de animales la manifiestan. Entonces, no es un tema que todos los animales le afectan de igual forma. Nos colocamos todos, vamos a la playa, en verano, nos ponemos todos al sol, sin protector, y no todos nos quemamos en forma igual. Entonces hay factores individuales que también están incluidos. Pero y también estos son agentes fotosensibilizantes que hacen que la piel esté mucho más sensible y que por lo tanto toma la radiación ultravioleta y se afecta de mayor forma. Entonces por eso, para aclarar que en el fondo no a todos los afecta por igual, porque también hay factores individuales que están de por sí incorporados. Los bovinos en general son bastante resistentes al sol, pero cuando hay zonas despigmentadas, en el fondo son más sensibles. Y lo mismo que pasa con nosotros, aquel que es de piel más oscura, que generalmente tiende a ser más resistente. Pero en este caso, independientemente, tenemos por animales blancos, pero hay animales que en el fondo se afectan y que con un poco de radiación se afectan tremendamente. Y esto es producido por algunos agentes fotodinámicos que también pueden afectar a la córnea y difundir
camposa. Entonces, la activación de estos agentes se produce en la zona despigmentada, principalmente en la zona dorsal, pero también en la zona ventral. La ubre se afecta, las piernas, lo que hace que la parte dorsal está más expuesta al sol y por lo tanto donde las lesiones van a ser mucho más manifiestas. Entonces, ya, una fotosensibilización primaria o tipo 1, producida por agentes fotodinámicos que están presentes en elementos de la alimentación, principalmente los más comunes es la hierba de San Juan, o se llama Hipericum perfuratum. Por lo tanto, su agente fotosensibilizante es la hipericina. Y el trigo sarraceno, también común. La hierba de San Juan, primero que todo, está presente en muchos lados, y acá en Chile está. Trigo sarraceno nunca no he sabido que esté, pero no tengo información de que no esté. ¿Me entienden? Pero hierba de San Juan sí, y reconocida en muchas zonas de la zona central. Pues el trigo sarraceno, el fagopirum, por eso que la fagopirina se denomina este agente fotosensibilizante que posee. Entonces, está presente en la planta. Y por el consumo de la planta, en el fondo, los animales consumen la planta y este agente fotosensibilizante llega hasta la piel y se activa en el fondo en las zonas despigmentadas y genera que esta piel está más sensible a la luz solar. La tipo 2 es genética. Se produce en el fondo, se habla de la porfiria eritropoyética bovina, y se produce por un metabolismo aberrante de las porfirinas, que son elementos que están presentes en el organismo y que participan en la formación del grupo hemo. Entonces, se producen diferentes isómeros de la porfirina que en el fondo que actúan como fotosensibilizantes. Y por lo tanto, actúa principalmente por ser genético en animales de menor edad. Y en general, los animales tienden a tener peor pronóstico de vida. Entonces, junto con el fondo, tener claro que todas las fotosensibilizaciones, los tres tipos, esta es la 2, producen afección térmica. Adicionalmente, en el caso de la tipo 2, se produce el denominado diente rosado, que por el factor genético se producen, los huesos se tornan de un tono más café y los dientes más rosados. Y de hecho es posible, en el fondo mediante luz ultravioleta, si se aplica a los huesos, en este caso los dientes, florecen. Y permite confirmar el diagnóstico. Pero entender de que este es un efecto secundario, no sé, primario o secundario, pero pensando en la fotosensibilización, sí, esta uroporfirina, en el fondo estos elementos actúan como agentes fotosensibilizantes a nivel de la piel y se caracteriza por lesiones, en el fondo, a nivel de las zonas despigmentadas de la piel. Y la tipo 3, que es hepática, que es producida por diferentes condiciones que generan un daño hepático. Ejemplo pueden ser medicamentos. Ejemplo pueden ser el consumo de algunas hierbas que provocan daño, como el cenecio, el palqui, en menor grado, cuando no lo grado, en el fondo matar al animal. En el fondo puede haber daño hepático, fasciole hepática. Entonces, diferentes condiciones que generan daño hepático, se va a producir una menor capacidad de metabolización de algunos agentes fotosensibilizantes que pueden estar presentes en muchas otras plantas, pero que en condiciones de un animal sano no van a llegar a producir el efecto. Ejemplo, los leguminosas, como la alfalfa y el trébol, tienen pequeñas dosis de agentes fotosensibilizantes que en condiciones naturales no van a producir problemas. Pero cuando hay un animal que tenga un hígado que no sea capaz de metabolizarlo, pueden generar el cuadro, pero por el daño hepático. ¿Se fijan? Entonces básicamente, la generalidad de los casos de estos agentes es la piloritrina que produce de la degradación bacteriana de clorofila en el intestino. Entonces, en muchos elementos, en el fondo, es la clorofila la que en el fondo que no es capaz de metabolizarse.
Entonces, bueno, como característica de todas estas lesiones se produce una dermatitis solar por efectos de estos agentes fotosensibilizantes. Y el tratamiento, cuando se logra ver en forma temprana, en el caso de cuando hay, primero controlar el daño hepático, pensando, pero cuando la principal causa es por alimentación, lo más común. Y en estos casos por alimentación hay que primero tratar de retirar o dejar de que los animales consuman este elemento, esta planta que tenga gen. Por lo tanto, el reconocimiento de que las plantas ¿qué plantas son las que están generando el problema? Entonces, en el lugar de pastoreo que hay presencia de hierba San Juan, entonces los animales, lo ideal es que tratan de no consumirlo, protegerlo de la luz solar. Se indica hasta, como ve paper, hasta usar protectores solares, lo describe. Los animales que en el fondo que coman algo de forraje antes de salir, y sería el ideal, en la medida que sea tenga económicamente factible, la eliminación de las plantas que no están factibles. Profesor, pero en este caso las tres causas, la primera, segunda y la tercera, ¿el daño va a ser igual o yo los puedo diferenciar? No, el daño, entonces en el fondo con las características, ¿Sí? no, la característica esta lesión Sí. a nivel técnica. Esa es la fotosensibilización. El origen es el que va cambiando y no vamos a... En el caso de la tipo 2 es más factible en el fondo porque evaluamos la parte de los huesos. Claro. Es mucho más fácil de evaluar en forma alternativa. Visual. La tipo 3 no va a ser tan fácil porque en el fondo puede producir por diferentes condiciones, porque en el fondo es hepática. Pero la presencia, la evaluación de la presencia de hierbas, como la hierba San Juan, en el terreno, permite en el fondo presumir que podría ser por consumo. O puede estar asociado. Si un animal con daño hepático con una pequeña cantidad, en el fondo aunque sea de hierba San Juan, en el fondo aumenta el riesgo. Si por daño hepático, en el fondo hasta un trébol va a producir, si le sumamos otros agentes fotosensibilizantes, entonces puede ser una suma, en el fondo un animal con daño hepático podría eventualmente. Pero no existe una condición determinante que me permita hacer un diagnóstico diferencial entre los tres. Y en Salvo la 2, Ya. que en el fondo que es característica. Y en este caso... Y tiende a ser en animales más jóvenes. La tipo 3 tiende a ser en animales más adultos, por el fondo del daño hepático. Por el daño. La tipo 1 es indeterminada, por el fondo es una condición individual. De los animales que en el fondo que son más sensibles, pero por el consumo. Y en este caso, ¿cómo? Ya, ¿el animal cuánto tiempo se demora en presentar los Es signos? variable, dependiendo del animal. Es como una reacción alérgica. Si le pregunto cuánto tiempo se demora en que una persona, en que por el consumir una penicilina va a generar una respuesta anafiláctica. Depende de cada persona. Entonces, ahora, no es un efecto de que comió inmediatamente un poco de luz, ¡pah! Quedó, no es así, sino que depende también de la acción de la luz solar. Y por lo tanto va a depender ¿Dónde está ubicado en este caso? ¿En qué sector? ¿En la zona sur, central? ¿No? depende de la exposición a la luz solar que tenga ese animal, depende de la zona, entonces, o la alternativa en el fondo es evitar que los animales estén pastoreando a la hora de más, Claro. de mayor sol, en el fondo pensando en manejo, pero pensando en que lo principal es la eliminación de las plantas si se fuera, de los agentes fotosensibilizantes en sí, y la protección, digamos, del animal con respecto al sol. Entonces, ahí se alcanza a ver algo, es un animal overo colorado. Bueno, la zona café no se observa mayor, pero fíjense acá, un grado menor, aquí hay eritema. Entonces, sí, está manifestando una reacción, pero solamente en zonas despigmentadas, menor. Entonces, está irritado, podría ser sana. Así en este estado podría perfectamente confundirse. En este caso, ¿al animal le duele, le molesta, genera algo que genera, en este caso, que no se alimente, que cambie su actitud? Eventualmente sí, en el fondo hay molestias, hay daño. Hay daño de la piel y daño solar. Es como si tú estás al sol y te quemáis. A lo mejor ya, cede, por el fondo depende de la exposición. En el fondo, pero depende, en este caso no, estaba diciendo que en el fondo que el animal está usando que tiene una quemadura de piel, Sí. pero necesariamente en el fondo hay deshidratación severa, Ya. pero en el fondo, pero sí. No hay un cambio de actitud en este caso en el animal que Sí, vamos sí hay, porque Ya. indica que el igual los animales están afectados. Entonces,
tienden a adelgazarse un poquito más, porque lo que está incómodo no quiere estar al sol, entonces está en el fondo tratando de protegerse. Pero en este caso, en el fondo, siempre un cuadro bastante simple. Aquí tenemos un cuadro más avanzado, también vaca, en el fondo esto estando en Ancagua, en dos animales que estaban consumiendo en sectores totalmente separados, pero los dos tenían acceso a un mismo cerro. Entonces, bueno, y aquí, fíjense, este es un animal que en el fondo de un año para otro, entonces el segundo año después los animales lo mantenían. Fíjense, hay algunas lesiones acá, y algo esa lesión ahí, uno puede decir, no, una mancha, no es una mancha. Fíjense, ya con hiperkeratosis, en el fondo está totalmente, el epitelio totalmente dañado. O sea, no se puede, o sea, esa vaca se dieron cuenta y la dejaron así solamente, así como sánate sola, porque eso se puede haber prevenido totalmente. ¿Cómo? El dueño, por el No manejo. No es tan fácil prevenirlo, si el fondo está ahí, un animal ya pastoreo, ¿cómo lo previenes? A esa vaca no Que no pastoree, Claro, que no coma. pero si no tenía que llevarla al corral el alimento. Hay que estar alimentándolo y eso sale caro. Entonces a veces alimentar en el fondo todo el año con forraje externo sale caro. Una vaca, que en el fondo es más, esta es una vaca media lechera, pero alimentar diariamente, que consume en el fondo eso, más alimento, entonces más concentrado, tranquilamente debe consumir unos 4 o 5 mil pesos diarios, 150 lucas diarios, mensuales, es que más antieconómico. La no está en producción, si en ganado de carne no se justifica la alimentación acuática, porque la alimentación es mucho más cara que el beneficio. ¿Se fijan? Entonces, y por algo la gente en el fondo tiene animales en fondo pensando para poder usarlo para hacer. Pero se necesita uno de hecho, aquí yo le indiqué, vean que en el fondo, y si presenta cualquier cosa, es candidata a eliminación, porque el fondo va fuera de su Claro. economía. Y de un año lo mantuvieron el año siguiente. Este verano cuando fui, o sea, esta primera no estaba bien. Así que parece que lo habían mentido. Pero esta foto fue el año pasado, el 2017. Y el 2017 también estaba con problemas. Aquí. Esto es una dermatofitosis. ¿Qué es una dermatofitosis? No se alcanza a ver algo, por eso yo me coloqué otra foto. Y a tratar en el fondo la presentación, porque esta foto es mucho más característica. Fíjense, porque además se ve, se nota en el fondo, primero, a diferencia, la otra es la fotosensilización era una lesión de piel en zonas despigmentadas. Esto es una lesión que la característica está en la forma. ¿En la qué? En la forma. La forma de moneda. Son placas circulares de bordes delimitados con alopecia total, de color grisáceo y como con polvillo en la zona. ¿Característica de esto qué es? ¿Qué dirían ustedes? Si lo vieran un perro o un gato, ¿qué dirían? Con tiña. Eso es. Una dermatofitosis, tiña, y por hongos. Las lesiones por hongos se caracterizan por ser lesiones redondeadas de crecimiento excéntrico, o sea, parten del centro y se van expandiendo. Entonces, cuando tenemos diferentes placas, en el fondo las lesiones se pueden ir juntando, en el fondo pierden la característica redonda en sí, pero sí los bordes están muy bien marcados y delimitados. Entonces, en algunos casos. Entonces, principalmente en la zona de cara y cuello, pero eventualmente pueden estar en la zona del dorso, en el fondo de la zona miembros anteriores, posteriores y los machos también incluso en el escroto. Entonces, es por hongo, microfiton y tricofiton, son los principales hongos, que está todo en todos, esto sí. Y generalmente implica inmunodepresión, entonces aplicado generalmente en animales más jóvenes, a más temprana edad. Entonces, ahí está el fondo del uso crónico, en el fondo microporos y tricofiton. En el fondo, sí importante, es una zoonosis, afecta a diferentes especies, y en el caso del ser humano también, así que nos puede afectar en el caso de la evaluación, el examen. Uno dice que los gatos los hongos son más contagiosos, sí.
que lo del bovino. Pero también hay un factor. ¿Quién va a estar con el ternero constantemente haciéndole cariño? En el cambio del gato, en el fondo, estamos en un contacto mucho más cercano. Entonces el riesgo es más. Y depende de la persona, la inmunidad que tenga la persona. Esto es una clásica lesión de estudiantes de veterinaria de quinto año. Último semestre, cuando están con el estrés, en el fondo, con la clínica menor, mayor, con todas las cuestiones, en el fondo llega un perro y se agarra sana, de repente se agarra una piña. Típico en el fondo que andan por la defensa en el suelo. Con los trasnoches, la falta de dormir, la alimentación. Entonces, y no está, y en el fondo, cuando los alumnos me encontraron un tema, que en el fondo se ha contagiado, pero en el fondo por eso es importantísimo el contacto, es más que ver un gato, un perrito, un cachorro, un gato, y muchas veces lo tienen que tomar, y ahí en el fondo es el riesgo. A un ternero es difícil que en el fondo yo lo esté tomando, tan agarrado tan fácil. Entonces, Una porque no se deja mucho, si no ya me tienen abrazando. no, Me llevo a la casa. en el fondo sí, en el fondo, ay, especialmente cordero, en el fondo listo, pero afecta mucho más que el cordero, yo nunca lo he visto en cordero, que se indica que sí, pero sí en terneros, especialmente cuando están criados en condiciones de hacinamiento, típico en invierno, con humedad. Puede alcanzar grado de episodia en el fondo y grueso. Las lesiones presentan como placas circulares de colores blanco grisáceo, secos y bien delimitados. Cabeza, cuello, y aquí no indico el tratamiento. Entonces, pensando en el tratamiento, ¿cuál sería? Uno diría, démosle respuesta de prueba. Glisofulvina. Aplique glisofulvina a un ternero. Entonces, y dependiendo del peso. Entonces, los chiquititos que pesará 50, 100 kilos. 50 al nacimiento, 100 kilos más grande. 150 kilos, 200 kilos. Aplíquele, no, fuera. Entonces, ni siquiera se inscribe la aplicación de tratamiento inyectable oral. Además que orales, en el fondo, afectamos en el fondo muchas bacterias que en el fondo están presentes en el fondo del rumen. Segundo, ya, lociones o cremas dérmicas. Alto costo. Nunca lo he visto. Sí, ¿qué es lo que he visto? Lo más clásico. O sea, un antifúngico a lo mejor se podría, si es un ternerito, pero en el fondo si es más animales, si tenemos un corral y con hartos animales con sarna, es complicado. Sí, aplicación de yodo. Que es bien sensible al yodo, especialmente mejor que la povidona ayuda en la tintura de yodo, y lo importante es cuando se aplique, generar una abrasión en el fondo de la. Porque en el fondo esa parte grisácea, polvo, es por las hifas que se van formando de los hongos. Entonces, si nosotros aplicamos tocaciones con yodo, vamos a aplicar solamente la parte externa. Tenemos que retirar las hifas, la parte, para que llegue más a la parte más profunda. Entonces, o una abrasión, una tela, algunos dicen una escobilla. Yo lo que le aprendí a un agricultor, lo que va antes después, la coronta de choclo. Una coronta de choclo que es abrasiva, en el fondo, en un envase, se sumerge en el yodo y con eso mismo en el fondo, anda después. Entonces, pero no es la coronta el tratamiento, es el yodo y en este caso usamos la coronta en el fondo para generar este efecto exfoliante, en el fondo, esta pequeña abrasión en el fondo sobre las hifas. Pero el yodo anda muy bien. Después, la sarna. La sarna es formada por ácaros. Se produce una alopecia difusa sin formas delimitadas. Entonces, generalmente en la cabeza, cuello, pero también depende, puede estar en el lomo, en las patas, dependiendo también de cuál es el ácaro que está afectando. Los ácaros más comunes son Soroptes, Sarcoptes escabia bovis y el Coreoptes. Estos son los más comunes. Es decir, también, primero que son ácaros que son minúsculos, son pequeños. Entonces, ojo que también está el Demodex, pero el Demodex se caracteriza por generar una sarna de tipo nodular, a diferencia de estas que generan lesiones de tipo difusa, en el fondo con alopecia evidente. Pruriginosa, esta tiene características de ser bien pruriginosa, y por lo tanto el animal está complicado, pierde condición corporal, baja la producción de leche cuando va a caer leche. Entonces, es una condición un cuadro un poco más complicado. Tiende a
primero, en el caso de la dermatofitosis tiende a ser un poco más autolimitante y animales, en el fondo, como aumenta la edad, como mejoran las condiciones de inmunidad, es muy raro que haya en vacas adultas o animales más adultos, a diferencia de la sarna, que da independiente de las edades, siendo más frecuente en animales más jóvenes que en el fondo que están en condiciones más inmunodeprimidas. Y si quisiéramos un diagnóstico exacto, en el fondo con la gente tendríamos que hacer amidoscopia por raspado de piel y pelo. Pero no sé. No se hace rutina, pero se podría. Ahí. ¿Para el tratamiento va a ser muy diferente? No. No. Entonces, por eso no se Es como hace para rutina, confirmar el pero hecho. se describe y en el fondo tener claro que en el fondo el raspado puede ser el método diagnóstico confirmatorio. Entonces, no lo vamos a hablar a profundidad, en el fondo, porque para las características en el fondo está el Soloptes, en el fondo, en este caso son perforan la piel y chupan linfa. Ciclos de 2 semanas a 3 meses. Y los huevos en el fondo sobreviven 2 a 3 semanas fuera del hospedador. Esas son las características más importantes pensando en el tratamiento. Pensando que el tratamiento, nosotros el tratamiento que hagamos lo vamos a hacer sobre... Adelante, buenas tardes. El tratamiento lo vamos a hacer sobre el ternero o la vaca, pero los ácaros van a permanecer en el ambiente. Entonces, muchas veces va a haber reinfestaciones. Entonces tenemos que estar a hacer repetición de los tratamientos pensando en estas características. Y podemos hacer un manejo entonces en este caso en cambiar limpiar lo que es los corrales. Se indica a veces, pero a veces no es tan fácil porque los animales no solamente están en los corrales, sino que en los troncos de los árboles, en el fondo hay cerco, donde los animales se rascan. Entonces, en el fondo, y especialmente cuando hay cosas que vemos cuando aplica no solamente a los bovinos, también en los ovinos es muy frecuente la sarna. Esta es medicina de bovinos, pero en el fondo hoy en día es más rumiante. Entonces, en el caso de las ovejas, en el fondo la sarna es bastante complicada. ¿Qué es lo más complicando? Lo que más complica es la sarna, en las ovejas. En la característica, yo le dije, en el fondo produce una alopecia, en el fondo en la vaca. Pero si la lana, en el fondo, ya afecta mucho más en invierno. ¿Qué pasa una lana la lana que se pierde en invierno? ¿Qué pasa con la oveja? Se salía. Entonces, a veces en el fondo, claro, se puede caer un pelotón, pero de repente puede caer hasta la mitad. Y una oveja que pasa el invierno sin lana, es como que en la noche le quitamos la frazada a cualquiera. Entonces le quitamos el nodular. Entonces se le cuela el frío. Entonces el animal se adelgaza, pierde condición y eventualmente incluso puede generar la muerte. En caso de una oveja es bastante complicado porque la cobertura de grasa que tiene subcutánea es bastante más baja. Entonces son mucho más dependientes de la cobertura de lana para cubrirse del frío del invierno. Entonces, bueno, el coleóptero en el fondo en general los signos es menos dañino que el zoonóptero y el sarcóptero. Aparece especialmente en la pezuña y pata y tiene por tanto menor impacto económico que los otros. El tema es que el coleóptero es menos sensible a tratamiento. Por ejemplo, la ivermectina es menos sensible a los órganos fosforados. O sea, no, a los piretroides, no a los órganos fosforados. Es menos sensible a los piretroides. Entonces, como tratamiento. Y el sarcóptero, que en el fondo, que en este caso excava túneles en el fondo en la piel, por lo tanto es una sarna más profunda, que en este caso tiende a ser más ferruginosa y en el fondo y más supurativa, formando costrosidades, en el caso de sarcóptero. Entonces forma mucha comezón y con la presencia de heridas. Entonces una sarna un poco más complicada. Entonces la piel pierde valor, harto. Porque la piel se inflama, se engrosa y está cubierta de costras, en algunos casos, de grado variable. ¿Cuánto tiempo que me demoro yo en este caso inicio el tratamiento? ¿Cuánto tiempo tengo que seguir esto? Realmente, vamos a hablarlo en el fondo porque viene ahí, pero realmente el tratamiento se recomienda hacer repeticiones cada 2 semanas. Ya sea en cualquier método de tratamiento. Y el Demodex bovis, que en el fondo le decía, el Demodex es folicular en los bovinos. Y no causa daños económicos importantes, pero sí va a haber algo de daño a nivel de los cueros, porque afecta al folículo.
Entonces la sarna demodésica no es una sarna importante, no tiene las características, solamente a nivel folicular. Es como picaduras solares, o sea, como picadura de insectos. Ya. Importantísimo, es principalmente un problema invernal, las sarnas, y donde el hacinamiento y la humedad juegan un factor importante, pero también el estrés. Por lo tanto, mantener el ganado en buenas condiciones sanitarias y de alimentación ayuda a prevenir los brotes. Eso como manejo preventivo. Entonces, el hacinamiento, un buen manejo de los animales no estén muy hacinados, controlar la humedad, el barro, a veces los animales están en el fondo donde se echan. Entonces eso genera estrés y además facilita el problema. Los signos en general remiten cuando los animales en el fondo vuelven a la primavera, vuelven a estar al sol, en general. Pero lo ideal es hacer tratamientos. Ahí tenemos una vaca, este es un cuadro. ¿Por qué lo anoto? En fondo, independientemente de que sí es sarna, en el fondo, sí, fíjense las características de estas lesiones son bastante redondeadas, es una sarna, nos hicimos diagnóstico, yo la vi y la aproveché para la foto, pero no es un paciente. Parece piña, en el fondo por el grado del tamaño, pero fíjense, esta zona en el fondo que no es una alopecia total, no es grisácea, no tiene presencia de hispas, sino que la forma es redondeada. Me llamó mucho la atención, pero la muestro en el fondo porque permite hacer este como diagnóstico diferencial y empezar a la discusión. ¿Qué será? Entonces uno piensa, chuta, por lo redondeado podría ser piña, podría ser dermatofitosis, pero muy extenso y por la zona y por el lado es una alopecia que no es total, pero sí de forma muy redondeada. Profe, bueno, no sé qué lo dijo, pero ¿les pica mucho? ¿Cómo se rascan? La sarna les pica y sí se rasca y andan contra todo. Entonces, contra la infraestructura, contra los troncos. Entonces, obviamente, es altamente... entonces, y eso sumado al efecto térmico, en el fondo, a veces con las erosiones que se forman intradérmicas, por el fondo porque generan túneles, en el fondo, eso sumado al rascado, puede generar lesiones eventualmente más severas y agravar un poco los cuadros. No es tan pruriginosa como los perros. Están más andando, pero a veces uno ve un perro con... Bueno, término simple, la dermatofitosis, conocida en el campo como el empeine. Y esto es como el arestín, la sarna. Entonces cuando uno dice, tengo una vaca con arestín, a pesar de que gente de repente... Entonces, pero el empeine es clásica, esa lesiones redondeadas. Y este es el arestín. Así se denomina arestín. Y uno acá en la ciudad muchas veces encuentra realmente, tengo un perro con arestín. Sí. Entonces le dicen, tengo un perro con arestín. Entonces, por eso lo denoto porque en el fondo de eso los términos es importante porque en el fondo de eso no nos van a decir, tengo un perro con sarna. No. O tengo una vaca con sarna. No, tengo unos terneros con arestín. Tengo unos terneros con... Pero también no hay que creerles mucho porque a veces se confunden por verles lesiones. Para ellos todas las peladuras a veces es arestín. No aun cuando estas lesiones de la dermatofitosis se empiezan a juntar y ya no tienen estas formas redondas puras, sino que en el fondo están mucho más limitados. Entonces hay que fijarse en las características de la lesión. Esto lo noto en el fondo para ver, para diferenciar. Ahí tenemos una oveja. Y este es un grado menor. Yo he visto ovejas que en el fondo están peladas en la mitad del cuerpo. Y tengámosla en el frío, pasando el frío, en pleno invierno. Entonces, se le coló todo el frío y por lo tanto a veces se puede llegar a la muerte, dependiendo de la temperatura ambiental, puede ser más severo. Tratamiento. Se indica en el fondo tratamiento por inmersión o expresión siempre. Y todos los años, en el fondo, y lo pensé el otro día cuando hice la clase, porque esta clase la hice el viernes en Viña. ¿Han visto alguna vez cómo son los baños por inmersión en el caso de las ovejas? Entonces, ¿por qué? Porque el baño por inmersión, de hecho, existen incluso en algunas zonas más en fondo, existen baños por inmersión para vacunos, que son las piscinas. Entonces, primero, si vemos, en el fondo, primero, es una canal que tiene esta forma. En fondo, cosa que el animal, en el fondo, vaya de pie, en el fondo, con la cabeza mirando. Entonces va, y con el agua hasta cierto nivel.
Y si lo pensamos, vista desde arriba, tenemos un corral, esta manga, y después escaleritas que en el fondo viene a otro corral. Entonces, los animales entran por este corral y esta parte de acá tienen prácticamente un refalín. Entonces empujan y cuando llegan acá los animales caen al agua y van avanzando. Y en la medida que van avanzando van avanzando en el fondo de esto. Entonces en el fondo van avanzando, en el fondo por acá los animales van avanzando, los operarios de arriba van a estar con unos palos y los van sumergiendo, los van metiendo en la cabeza para que... Entonces, precaución, primero tienen que tomar hartado, tienen que... En ovejas lo he visto yo. Pues en ovejas, esto es clásico de ovejas, Sí. pero existe también para vacunos. Entonces, estas son la forma de baños por inmersión. Entonces, la idea es que el animal, cada cierto, que en el fondo por lo menos 2 a 3 veces durante este baño, en esta piscina, en el fondo se sumerja la cabeza para llegar en el fondo para que se moje entero. Y cuando llega a este corral final, la idea es que los animales entran y quedan apretaditos, cosas que se estrujen. Y por lo tanto todo el producto que vuelva, pero hay que tener la precaución, porque dependiendo, no es lo mismo ya, si voy a bañar 5 ovejas, pucha, hasta un tambor, pero cuando hay que bañar 50, 100, 500, 10.000, 20.000 ovejas con el fondo como el Magallanes, y el Magallanes sí se baña. Entonces, ¿No es riesgoso por neumonía por respiración? no, y por eso en el fondo que la oveja si quería hacer una chinita tampoco, no se la dejarla metida ya, porque eso que en el fondo es la medida que van caminando, en el fondo empujarla para asegurar que sumerjan la cabeza, pero en el fondo salen, cuando van avanzando caminando. Entonces, en el fondo el nivel del agua está más o menos al nivel de la oveja, entonces van caminando, obviamente van caminando con la cabeza arriba, la idea es bajarle para que tiendan a que el producto le llegue a todos lados. Entonces, esa es la característica de los baños por inmersión. Pero ahora también existe por aspersión. Por aspersión existen baños de aspersión en ovejas. Yo vi el otro día un video en Magallanes, donde en el fondo pasan por los arcos y en el fondo es como un túnel lleno de inyectores. Ahora, que eso llegue lo más profundo, porque la idea es que llegue hasta la piel. Eso es el tema que no sé si lo ideal sería que fuera después de la esquila, en el caso de la oveja, para que tenga menor capa, grosor en el fondo menor grosor de la lana. Pero se indican, están descritos en el fondo y se usan en Magallanes. Yo lo vi en un video, baños por aspersión más en bovinos, y donde la clásica por aspersión de repente es una bomba de espalda. Entonces con una bomba de espalda va a ir aplicando, para que se vaya empujando las vacas. La idea es que se moje completa y que en el fondo que llegue, incluso, porque el clásico en la zona de la cola, en el fondo que tienen en el fondo formación de sarna. Y a veces uno ve la cola, alrededor de la cola, en el fondo que está primero descamada, incluso con herida. En el fondo, justamente en la base de la cola, en el hueco que se forma ahí, en el fondo, ahí vemos muchas veces, yo he visto muchas veces la sarna, lo más común. Pero en este caso con la Cami no tiene problema de que vaya a generar un problema respiratorio porque quieren con la lana mojada. No, en el fondo no, para nada. Claro, porque van a quedar mojados, quedan así, No. y pero después la tiran así a pastoreo. No, pero en el fondo primero que No se enfrían. Ahora, dependiendo no lo voy a hacer, primero, se hace en Magallanes. Y claro, no lo voy a hacer en un día en pleno invierno cuando está todo congelado. Entonces se hace ya, se tienden a hacer los baños más en primavera, verano, cuando en el fondo el tiempo es un poquito mejor. Entonces, y generalmente en ese tiempo ya está la oveja esquilada, en el fondo por lo tanto en el fondo disminuye el grosor de la lana y facilita también la entrada de los productos. Y gasto menos productos. Pero el baño es mucho más efectivo cuando hay lana. Pero ahora, ese cambio de temperatura es importante, hay que verlo. Porque cuando hay lana, porque aseguro de que el producto llegue hasta la base. Porque por aspersión, en el caso de ovejas, no necesariamente voy a llegar bien. Pero les digo porque existen baños por inmersión en bovinos. Y en otros países, donde las ganaderías son más grandes, a fondo se
se describen, y yo he visto alguna vez unos baños en las piscinas de este grosor en el fondo y profunda, porque meten las vacas y Son como unos hoyos gigantes. unos hoyos en el fondo y las vacas la hacen nada pasan por ahí. La idea es que vayan tocando el fondo, eso sí. Ahora, entonces, y estos baños básicamente con qué? Órganos fosforados, piretroides o amidas. Por eso, en el fondo, pero ojo que en el fondo que el engrosamiento de la piel, el animal infectado y la presencia de costras, en el fondo es una barrera un poco para la presencia, para la penetración de los acaricidas. Por eso se requiere, y además por el efecto ambiental, en el fondo repetición cada 2 a 3 semanas. Yo generalmente prefiero cada 2. Tanto en eso como en tratamiento en el fondo, y ojo, por el tema de los huevos, que en el fondo pueden vivir alrededor de 20 días. Estamos hablando de 3 semanas, que en el fondo pueden, 2 a 3 semanas que pueden vivir fuera de los predadores. Entonces los animales se van a estar reinfectando, así que hay que hacer repeticiones cada 2 semanas. Se indica producto en purón, que con endocticida sistémico. Ejemplo, bueno, primero, purón en el fondo se describe piretroides, algunos órganos fosforados, aunque el más común es el piretroides, en el fondo es purón, no es spot-on. ¿Se acuerdan de la diferencia del purón versus? El spot-on son las pipetas que se le colocan a los perros típicos. No existe un spot-on para vacunas, pero sí en purón. Y de hecho existe un producto, el Eprinex, que es eprinomectina, que es un producto que, así como la ivermectina no es para la sarna, pero sí tiene efecto, muy buen efecto para la sarna. El Eprinex no es un producto para la sarna, pero que tiene efecto sobre la sarna. Y la eprinomectina es una molécula nueva que tiene efecto, se aplica en purón y tiene efecto sobre nematodos. Es un antiparasitario interno con efecto externo y actúa contra la sarna también. La gracia es que se puede usar en vaca de leche y no tiene recuerdo el polvo de leche. Los animales en el fondo su leche o la carne podría ser consumida inmediatamente después de aplicar el producto sin problema. No es absorbido, no obstante sí tiene efecto sobre parásitos. Por eso, purón en el fondo principalmente en base a piretroides, por eso los puros con órganos fosforados no controlan la sarna. No controlan la sarna bovina, por eso el purón con órganos fosforados no se recomienda. Y hay productos inyectables, lo clásico, la ivermectina, la doramectina, pero no es un producto que sea para la sarna, si la utilizamos. Así como no es para perros, pero sí lo usamos en perros, la usan. Bien, y mucho, algunos, pero hay que sacarse la idea de que siempre se piensa, sarna y ivermectina. No, es una alternativa, pero no es la elección. Entonces, hay que tener claro. Pero una alternativa en el fondo es fácil de aplicar. Pero requiere repetición, también alrededor de 2 semanas, para tener un efecto sobre la sangre. Después, los papilomas o verrugas. Primero tienden a ser más frecuentes en ganado joven. Son producidas por virus, un virus papiloma. Esto es con la foto sin avanzar porque no hay texto. Los papilomas se caracterizan por ser una lesión que es como un sobrecrecimiento, un tipo hiperkeratización, fondo que se forma por el virus, pero que es por el virus mismo que está presente ahí. Es un tumor benigno, de alguna forma. Un crecimiento en el fondo de forma irregular, muchas veces con un pedúnculo, en el fondo una verruga que en el fondo tiene una base que es más cerrada, en el fondo empieza a crecer en forma desordenada y de tipo duro. Por eso en el fondo, como característica en general. Pero es un virus. Entonces, no produce mayor daño eventualmente cuando los animales se pasan a llevar y que eventualmente se rompe y sangra. El problema es que este sangramiento cuando se pasan a llevar no es un sangramiento profundo. Entonces, la sangre no tiene un contacto directo con el virus. Porque uno de los tratamientos se indica, no le vamos a aplicar ácido salicílico, en el fondo como se le aplica en la verruga humana, en el fondo esto acetil, bueno, no es efectivo, nada más que la cantidad de aplicar sería, a veces tenemos vaquillas de repente que están pero tapadas, en el fondo la vemos con todo el cuello tapado con verruga. Entonces,
no vamos a aplicar nitrógeno líquido, por lo mismo, por el fondo que requiere. Pero sí, ¿qué tratamiento se recomienda? Primero, autovacunas. Autovacuna en base a, primero, la extracción de verrugas de animales dentro del predio, del rebaño, y se maceran y se diluyen en un producto, no me acuerdo cuál, se diluyen en el fondo y se vuelven a inyectar a la masa. Cosa que los animales tengan un contacto, reconozcan el virus y reaccionan contra él. Se describe la hemoterapia, en el fondo un animal que se le extrae sangre y se le vuelve a inyectar. Y lo que anda de rutina, de campo, es sajar las verrugas. Sajar no implica cortarlas. No es que una verruga que tenga piel, que en el fondo que esté creciendo así, la cortemos acá. Sino que al revés, en el fondo se corta así. Entonces si vemos, la vemos desde arriba, pero generalmente se corta y se corta en cruz. Pero profundo. Cosa que esta verruga, tenemos la piel. Entonces, que sangre, cosa que la sangre tenga contacto, entonces en el fondo que sea profundo el corte para que la verruga, y va a sangrar harto, pero que ese sangramiento, la sangre tenga contacto con el virus. La sangre fluyendo tenga contacto con el virus, entonces en este caso se produce un reconocimiento del virus y a veces con el corte de una verruga en un animal que tenga hartas, tiende a reconocerlo en el fondo y actúa en el fondo y el cuerpo reacciona y controla el resto. Entonces, igual actúa como autovacuna, en el fondo, por lo tanto, la propia sangre reconoce al virus y en el fondo y reacciona. Lo que le decía, se fijan ahí que no he visto un animal con vacuna. Entonces, diferentes especies. Y en vaquilla, el ternero, es bastante común. Ya. Y aquí otro cuadro, la linfadenitis gaseosa. O pseudotuberculosis, es clásico de las cabras y también de las ovejas. Lo paso en el fondo porque es importantísimo verlo, especialmente cuando vemos criadero de cabras. Es producido por un corinobacterio pseudotuberculosis, afecta un cuadro más crónico, afecta más a animales adultos que a jóvenes. Producen disminución del peso corporal, trastorno reproductivo, disminución de la producción láctea. Realmente tenía un colgado allá afuera. Sí. Y en el fondo, sacrificio de animales crónicos y produce abaratamiento de la piel o la lana, en el fondo que estamos. Realmente se genera la infección que es producto de heridas, en el fondo abrasiones que hay muchas veces porque forma abscesos y abscesos que están limitados a los nódulos linfáticos. Entonces, el animal en el fondo que se rompe un absceso, en el fondo genera contaminación y ese elemento abrasivo, después cualquier lesión que genere en otro animal, genera la contaminación. Entonces, en el fondo, no es que los animales no se contagien, a menos que se reviente, en el fondo algo esté supurando, eventualmente puede generar una lesión sobre un animal que esté adyacente. Pero es clásico en el fondo que donde se rompen, es típico. Si tenemos una punta, pasan las ovejas en el fondo por ahí, una se rompe y pues todas van a pasar y nos faltan las que en el fondo se van a pasar cualquiera allí van. Y ahí generan la contaminación que es controlada por nódulos linfáticos externos, pero esto a través de la linfa, por la sangre, en el fondo se distribuye y es reconocido también en nódulos linfáticos internos. Entonces, por lo tanto, las lesiones y estos nódulos linfáticos en el fondo reactivos pueden estar a nivel de piel como también a nivel interno. Cuéntale. Yo digo que forma abscesos delimitados cerca de los nódulos, ¿dijo? En los nódulos linfáticos. En los nódulos. Entonces, ahora, como que el computador funcione, no sé, De nuevo. sin hacer Por nada. él, está. Pero Sería bueno. el reconocimiento en todo. Ordenador sin señal, me dice.